Esta estructura, al verla con mayor extensión en el compendio de Mateo, es parte del segundo gran discurso, es decir, este capítulo de Mateo 10 que estamos desarrollando y que espero hoy terminar la sección que hemos comenzado hace algunas semanas, es parte del segundo gran discurso del Señor Jesús, o sea, el discurso a sus apóstoles sobre el discipulado a la manera de Cristo. Dicho sea de paso, espero que se acuerde cuál fue el primer discurso del Señor. ¿Cuál fue el primer discurso del Señor en la narrativa de Mateo? El Sermón del Monte. Muy bien, muy bien. Muy bien, esto es para que su mente se ordene en lo macro. El primer discurso fue el más grande sermón jamás predicado, el Sermón del Monte, que nos tomó analizarlo muchos meses en los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y es, regresando al pensamiento inicial, y es lo que estamos afrontando en nuestra porción actual, el segundo discurso de 5 discursos impactantes y centrales del Señor en toda la narrativa, es decir, en los 28 capítulos, los cuales esos discursos lo veremos en su tiempo a detalle. Ahora, solamente es para que tengan el pensamiento macro de Mateo. Hay 5 discursos en toda la narrativa. Eso enfoca el autor Mateo, a eso apunta con flechas, así como luces hacia esos discursos. Ya vimos el primer discurso, el Sermón del Monte, muchos meses en esos capítulos. Y ahora estamos en el segundo discurso, capítulo 10, el discipulado a la manera de Cristo. Ahora, es importante siempre tener claro en la narrativa el hilo conductor del autor. En otras palabras, así como nos lleva el autor, es como nos lleva el mismo Dios a entender su propia palabra. Es por ello que es bueno recordar que a partir del verso 16 de Mateo 10, no solo nos remarca, esto es para seguir el hilo conductor del autor, y si seguimos el hilo conductor del autor, seguimos cómo nos lleva Dios a través de su palabra. Entonces, a partir del verso 16 de Mateo 10, no solo nos remarca el punto fuerte de esta sección, es decir, el rechazo, el cual nos acompañará en todo el capítulo, sino que además en esta porción que estamos viendo, del verso 16 al 25, esto es para que recuerdes, importante, nos muestra el autor al Señor Jesús en una faceta que voy a remarcar hoy, porque usted tiene que entender esta faceta bien, porque la vamos a seguir remarcando y usted se va a dar cuenta por qué la remarco tanto y por qué lo tengo loco con este pensamiento. Pero el autor remarca a Jesús en una faceta imponente, pues resalta el autor de Jesús su ojo profético. Y usted tiene que tomar esto, y hoy que creo que voy a concluir esta sección primaria del rechazo, creo que usted tiene que tomarlo bien para que entienda el hilo de pensamiento y pueda interpretar correctamente versículos que son realmente complicados de interpretar. Su ojo profético. Esto es tan interesante. Si usted hace un ejercicio, y espero hacer que lo haga conmigo en esto, y se coloca como, en un globo aerostático y ve de arriba todo el panorama, encontrará, y ve de arriba, digamos, ¿no? ¿Verdad? Imaginación, ve toda la narrativa de Mateo, encontrará algo muy significativo. Estira un poco más su mente en lo amplio del Evangelio, ¿ok? Mateo, estamos en un globo, ¿ok? Arriba, lo vemos así, todo el panorama, ¿ok? ¿Están bien? ¿O recién se han levantado? ¿Están bien? Revise. Mateo martilla, el autor martilla como punto macro del Evangelio que Jesús es el Rey. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el punto macro de todo el libro? Jesús es el Rey. Ese es el punto macro y usted siempre lo tiene que llevar. No se olvide que es una narrativa, esto no es una epístola, esto es una narrativa. Tiene que llevar el punto macro por toda la sección. Entonces recordamos que Mateo, su punto macro es que Jesús es el Rey. Él es el Rey esperado. Entonces el autor tiene, si él va a colocar su punto así, el autor tiene que exaltar en primer lugar al Señor Jesús, escúcheme bien, en el pleno uso de la justicia y el juicio.
¿Por qué? Mente judía. Sígame. Lo estamos viendo en un globo aerostático, Vamos viendo el panorama. Mente judía. Mateo lo tiene que colocar al Señor en pleno uso de la justicia y el juicio. Pues la mente judía sabía que el Mesías, al llegar a la tierra, impartiría eso mismo: juicio y justicia. Ahora, ¿por qué sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Mateo tiene que llevar ahí la narrativa? Note lo que dice Jeremías 23, hablando del futuro esperado por Israel. Esto es mente judía. Lo que quiero hacer es colocar la mente judía para entender el panorama de Mateo. Jeremías 23, verso 5, dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, escuche, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. Quiero que me digan, ¿dónde? En la tierra. ¿Amén? ¿Dónde lo va a hacer? En la tierra. Ahora, ¿cómo muestra eso Mateo? ¿Cómo puede dar una pincelada de que Jesús es el Mesías? Si es que tiene que tener, con mente judía, tiene que mostrar que Él imparte justicia y juicio. ¿Cómo hace eso Mateo? A través del sermón del monte. Muy bien, muy bien. Note cómo se va acomodando nuestra mente en el hilo conductor del autor cuando entendemos el panorama macro. Claro, lo muestra en el Sermón del Monte. Ahí presenta en el Sermón del Monte, hemos pasado mucho tiempo ahí, los estándares tremendos para ser súbditos de su reino. Su justicia muestra el Señor y su juicio. Claro, Mateo coloca eso, no lo coloca a propósito. Mente judía. Muy bien, lo recordó. Avance conmigo. El autor, es decir, Mateo, sigue a continuación. Y a continuación muestra al Señor Jesús como rey, apelando, escuche esto, estamos viendo en un globo así, todo el panorama macro, apelando al Mesías, escuche, omnipotente. Omnipotente, es decir, el enviado, según mente judía, tiene que tener todo el poder, ya que Él viene a restaurar a su pueblo por completo. Si Él va a restaurar a su pueblo por completo, el Mesías tiene que tener todo el poder. ¿No le parece? Eso es mente judía. Note la mente judía en esto, y para no variar, sigue en Jeremías, pero ahora el capítulo 33, el cual es un pasaje paralelo al que hemos leído anteriormente, el capítulo 23, porque habla del mismo tema, pero da aquí en el capítulo 33 un paso más. Note, verso 15, Jeremías 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar, ¿se acuerda del verso del capítulo 23? Haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y aquí viene el pasito más, verso 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará, ¿cómo habitará? Segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¡Wow! Mente judía. Claro, a los gentiles no nos interesa nada. Cuando usted va a Mateo, lee, y nosotros como gentiles no relacionamos nada. No nos interesa ponernos en el globo aerostático para ver el macro de la narrativa. No nos interesa porque es mente gentil. Pero en la mente judía esto es significativo. El Mesías tiene tal poder, tiene tanto poder, que promete restauración absoluta de Israel. ¿En dónde? ¿En dónde? Tierra, en la tierra. ¡Wow! Ahora, observe el traslape. ¿Cómo lo coloca Mateo? ¿Cómo prueba Mateo el poder absoluto del Mesías? Llega Jesús y ¿cómo prueba Mateo el poder absoluto del Mesías? Mis amados, lo hizo desde el capítulo 8, enfatizando, ¿qué cosa? Las credenciales mesiánicas, exactamente. Mire cómo se va armando en lo macro cuando usted sube un globo y va viendo todo el panorama
Las credenciales mesiánicas, por eso Mateo coloca las credenciales mesiánicas. El Mesías tiene que tener todo el poder porque Él viene a restaurar a Israel por completo en la tierra. Las credenciales mesiánicas, creo que ya lo está viendo bien desde el globo aerostático, ¿verdad que sí? No se vayan a caer, ¿está bien? No se mareen en el globo. Siga, por favor. Mateo exalta al Señor como el Rey esperado, como el Rey, ese es su punto macro, y apela al Mesías no solo en su plena justicia y juicio, mente judía, no solo en su omnipotencia, mente judía, sino que ahora apela al Mesías a su omnisciencia. Omnisciencia, el cual sabe todo lo que viene. Eso es mente judía. Note Jeremías 33 nuevamente, para no variar, versículo 17. Este texto es muy alto. Porque así ha dicho Jehová. No se olviden que está hablando de la restauración. En ese tema de Jeremías 33 como en Jeremías 23 es el mismo tema. No estamos tomando versículos al azar, sino que está en el tema de la restauración futura, de la llegada del Mesías a instaurar su reino milenial. Y ahí dice, porque así ha dicho Jehová. No faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Deténgase ahí. ¿Qué cumplimiento se anuncia? Dice, no faltará en el futuro. ¿Qué cumplimiento se anuncia con el Mesías en el futuro aquí? ¿Qué cumplimiento? ¿El pacto qué? Davídico. Muy bien, muy bien. Segundo de Samuel 7:16. Ahí está el pacto davídico. Claro, el Mesías es omnisciente. Sabe todo lo que viene. Sabe lo que viene y le anuncia a su pueblo que Él viene a cumplir el pacto davídico. Ahora, tome esa idea y piense conmigo. Tiene que presentar al Señor Jesús como omnisciente. ¿Por qué? Mente judía. ¿Qué haría Mateo? Tome esa idea y piense conmigo. ¿Cómo lo podría plasmar Mateo? Y aquí es mi punto. Y aquí es mi punto. Mostrando cómo lo plasma Mateo en su evangelio. Hay que presentar. El Mesías es omnisciente. ¿Cómo lo plasma? ¿Cómo lo plasma? Mostrando del Señor Jesús su ojo profético. Exactamente. Él lo sabe todo. Amados, esto no es por casualidad, amados. Esto no es por casualidad. No es que Mateo dijo, bueno, a ver qué pongo en esta porción para divertir a la gente. No, esto tiene todo un plan. Esto es llevado paso a paso por el Espíritu Santo. Y aquí es mi punto, pues el Señor en esta porción que seguimos analizando en Mateo 10 retrata no solo la misión específica que tienen los 12, ¿se acuerdan? Mateo 10 del 5 al 15, sino que también va a incluir a todos los que continuaremos la misión encomendada. O sea, importante, también la época a partir de Hechos 2 hacia adelante, hasta el rapto de la iglesia. E inclusive esta porción abarca, como les he dicho antes, el sufrimiento de los creyentes fieles que van a estar en la gran tribulación. Esto es un texto enorme, pero tenemos que agarrarlo bien, el toro por las astas, para poder entender la interpretación. Esto es muy importante. ¿Amén hasta ahí? Ese amén medio raca, pero espero que sea así. Creo que ya tiene nuevamente el panorama, ya está en el partidor listo para salir a tomar las joyas y las perlas de la Escritura, para seguir tomando estas joyas y perlas de la Escritura en esta sección. Si es así, vamos juntos a la porción de estudio, vamos a dar lectura nuevamente para que nuestra mente se vuelva a posar aquí. Mateo capítulo 10, desde el verso 16. Por favor, atiéndame, sigan conmigo en la lectura, muy importante, la lectura bíblica aquí en esta porción. Bueno, usted ya la debe dominar, ya tiene algunas sesiones en esto. Vamos a leer. He aquí,
yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes. ¿Como quién? Como serpientes. Y sencillos como palomas. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún, dice el verso 18, ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Nota ahí cómo se va extendiendo? ¿Nota ahí cómo se va extendiendo, amado? Su ojo profético, ¿verdad? Porque le dijo, ¿se acuerdan del 5 al 15 que le dijo a sus apóstoles? Solamente evangelicen ¿a quién? A los judíos. Y acá empieza a ampliar. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, importante. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Note, y seréis aborrecidos, wow, de todos por causa, otra vez, de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Frase clave. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Pásale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Satanás, diablo, ¿cuánto más a los de su casa? Tremenda porción. Usted ya tiene el bosquejo general de esto, igual lo recuerdo, 4 instrucciones que nos asegura que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje un mundo que rechaza y odia a Dios. Hay 4 instrucciones, primero vimos 5 instrucciones del verso 5 al 15 y ahora 4 instrucciones y veremos más instrucciones hasta terminar el capítulo 10, pero eso será la próxima sesión. Vamos a tratar de concluir estas 4 instrucciones son, primera instrucción, aplica, ¿qué cosa? La inteligencia, verso 16b al 18, recuerda, astutos, inteligentes, ¿como quién? Serpientes, mansos, ¿como quién? Paloma, y eso lo explicamos. Segunda instrucción, aplica el reposo, verso 19 al 20, recuerda Él es nuestro Padre, Él va a estar siempre con los suyos. Esa es la aplicación después de entender el significado. Tercera instrucción, aplica la esperanza, verso 21 al 23, ahí seguimos. Y la cuarta y última instrucción que espero concluir hoy, aplica la regla, verso 24 al 25. Entonces tiene todo listo, todo está, todos los implementos listos para seguir construyendo en esta estructura de pensamiento. Ya hemos atesorado las 2 primeras instrucciones, incluso gran parte de la tercera instrucción, la última sesión que nos vimos, pero retomemos desde la tercera instrucción para ordenar nuestra mente y avanzar. ¿Les parece? ¿Está bien? Vamos de la tercera, vamos a tomar la tercera porque nos falta la tercera instrucción y vamos a recordar algunas cosas importantes, siempre enfatizando hoy el ojo profético del Señor, es decir, Él ve más allá, es omnisciente, Él es omnisciente, eso es lo que presenta Mateo, Él es Dios. Y vamos desde la tercera instrucción, vamos a ver eso. Aplica la esperanza. Note, verso 21 al 23 está esa instrucción. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid. Os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Deténganse ahí. El Señor Jesús, con su ojo profético, propone algo aquí que hace de este punto especialmente aterrador. El Señor Jesús, con su ojo profético, propone algo, amados míos, que se hace aterrador para los oyentes originales y también por extensión para todos nosotros. Note, como recordará, ya no es la clase religiosa solamente los que rechazarían a los apóstoles por el evangelio. ¿Se acuerda? Verso 17. Ya no es solo la clase religiosa. Ya no es solo el gobierno civil que apretarían, note la mente del Señor, cómo se extiende. No solo el gobierno civil que apretarían las leyes para que sea legal abusar del mensajero de Dios por su mensaje, verso 18, sino que además, y es por eso lo aterrador, el Señor ahora propone que el dolor, sufrimiento y rechazo crecerían, pues los que van a estar ahora en contra del evangelismo, del mensaje glorioso, del único mensaje que salva, sería la familia misma, verso 21 y 22, la parte A. Por eso es aterrador. Por eso es aterrador. Y si usted va a la mente judía, es peor. Porque las relaciones familiares eran muy fuertes. O sea, entender esto con mente judía es aterrador, amados. Aterrador. Ahora, este ambiente, y quiero que me atienda bien y recuerde bien esto porque esto es vital para seguir interpretando correctamente. Este ambiente en el texto es un ambiente apocalíptico. ¿Recuerda? Es un ambiente apocalíptico. El doctor Evis Carballosa menciona, y cito, el tono del pasaje es completamente apocalíptico. Fin de la cita. Claro, es un tono apocalíptico, es un ambiente apocalíptico. Note el texto otra vez, verso 21 de Mateo 10. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Pregunta, ¿de dónde toma el Señor ese texto? ¿Recuerda? ¿De dónde lo toma? Si no me contesta me voy a poner triste, pero no importa. No importa. Lo toma de Miqueas capítulo 7. Amados, no pueden olvidarse esto, ¿saben por qué? Porque el énfasis está en la omnisciencia. Y quiero que vea cómo utiliza el texto el Señor cuando toma el Antiguo Testamento. Él utiliza Miqueas capítulo 7, verso 6, donde dice, porque el hijo deshonra al padre. Escucha lo que dice Miqueas. El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea, por favor, piense conmigo, piense y refresque esto. Piénselo por favor, si el gran predicador Jesús quiere explicar a sus oyentes originales algo y se transporta a un texto veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, específicamente al libro de Miqueas, pregunta, ¿cómo lo debe tomar para aplicarlo correctamente a su enseñanza y a su audiencia original? Respuesta. En su contexto. Tiene que tomar al profeta, ¿me están entendiendo? Tiene que tomar al profeta Miqueas en su contexto. No puede decir, a ver, ¿qué versículo cae para el día de hoy? ¿Cuál es mi rema de esta mañana? No. Algunos se ríen, ¿verdad? Pecadores. No.
Él tiene que ir a un pasaje del Antiguo Testamento, escuche, ponga toda su mente y tomarlo en su contexto para aplicarlo correctamente a Mateo 10. Estamos hablando del predicador por excelencia, del mejor predicador de la historia. Él tiene que tomarlo en su contexto. Por ello que nosotros, como interesados estudiantes de la Biblia, nos preguntamos, ¿qué pasa con Miqueas en Miqueas 7? Pues si yo hallo lo que vive Miqueas, o sea, cuál es su ambiente, entenderé a dónde quiere ir Jesús al tomar este texto. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿O quieren más cuáquer, más desayuno? ¿Más chicharrón? Con la tía Poison. Ya, perfecto. Él es el mejor predicador, amados. ¡Hey! Estamos hablando de Jesús. El más grande predicador. Esto es sumamente emocionante. Entonces, avancemos. ¿Qué vive Miqueas? El profeta Miqueas, el cual su nombre significa ¿quién es como Jehová? Eso significa Miqueas. 700 años antes de que se reuniera Jesús con sus apóstoles en Mateo 10, 700 años antes, está afrontando una decadencia moral, Miqueas, en el pueblo. Terrible en Israel, un destrozo de todos los principios de vida. Es, por así decirlo, la decadencia, lo que afronta Miqueas 700 años antes de Mateo 10, es la decadencia extrema. Y en la decadencia extrema, ojo, Miqueas menciona que, escuchen, la decadencia extrema del pueblo de Israel, Miqueas menciona que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Miqueas 7:6 que hemos leído, y es el texto que utiliza el Señor en Mateo 10. Pero, escúcheme bien, quiero que piense conmigo, escuche bien, pero esta situación que estamos relatando está ubicada en el libro de Miqueas, en una sección donde empieza el Señor a dar esperanza a su pueblo. Escuche lo que le digo. Escuche lo que le digo. El Señor Jesús toma ese texto y en ese texto está ubicado en una porción del libro de Miqueas donde el Señor empieza a dar esperanza a su pueblo. Me explico. Escúcheme bien. El libro de Miqueas se divide en tres secciones marcadas el libro de Miqueas. Uno, el sucio pecado del pueblo de Dios. Dos, el juicio de Dios por el pecado sucio de su pueblo. Y tres, la promesa de esperanza para los fieles que se arrepienten del juicio de Dios. Así se divide en tres el libro de Miqueas. Justamente el pasaje que toma Jesús, o sea, Miqueas 7:6, está ubicado en la sección tercera del libro de Miqueas, es decir, en la sección de esperanza de Dios para su pueblo. ¿Van bien hasta ahí? ¿O están ya bajaron del globo aerostático, no? No se mareen. Todavía. Muy buena. Ya. Escúcheme bien, otra vez. El libro de Miqueas se divide en tres. El pecado del pueblo, el juicio de Dios por el pecado del pueblo y la esperanza que le da el pueblo. Justamente Miqueas 7:6, que toma el Señor, está ubicado en la tercera sección, en la esperanza, en la promesa de esperanza a los fieles que se arrepienten del juicio de Dios. Justamente ahí está el Señor. Es decir, después de la decadencia total y extrema, la cual describe que los enemigos son los de su propia casa, según el profeta, al llegar a la decadencia total, según el profeta, llega también la luz, llega también la esperanza. Es como decir, ya estoy en la gota que derrama el vaso y se derrama y llega la luz. ¿Amén? ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Estamos pensando en lo que vive Miqueas? Tiene que ser así. Tiene que ser. Note cómo termina esta porción en Miqueas 7:7, o yo se lo leo. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Claro, es un tema de esperanza. Está en la decadencia. ¿Cómo sé que es la decadencia total? Porque los enemigos son de su propia casa. Eso para un judío, para la mente judía, era la decadencia total.
¿Y qué sigue? La luz, dice Miqueas. Miqueas espera la luz, espera la llegada del Dios eterno para que salve a su pueblo de la decadencia moral y espiritual. Mire cómo empieza la sección que sigue en Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas. Hoy, ¿por qué mora en tinieblas? Por la decadencia. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Los enemigos serán los de su propia casa. Aunque esté en tinieblas, Jehová será mi luz. Esa es la esperanza. Es decir, empieza el profeta a narrar la llegada de su Señor para perdonar a Israel y salvar al remanente arrepentido. Esto es monumental. O sea, está viendo a través del futuro el profeta lo que va a hacer Dios con su pueblo, obviamente como dije en el futuro. Esto es monumental. Después, escuche otra vez, Miqueas, después de lo más bajo en moralidad y espiritualidad, expresado en que los enemigos son los de su propia casa, regresará el Señor, dice Miqueas. Amén. 700 años antes de Mateo 10. 700 años antes, o sea, después de la terrible decadencia, viene, ¿qué cosa? El final. El final. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, fusione esto. Ya tiene la mente de Miqueas. Ya sabe dónde está parado, en qué porción del libro de Miqueas. Dicho sea de paso, si usted estudia en Miqueas, ya tiene las divisiones claras, ya sabe dónde está parado en el capítulo 7. Ahora, con esto, fusione, atienda, ármelo como un rompecabezas. Si el mejor predicador de la historia, si el mejor predicador y maestro de todos los tiempos jamás visto, que es el Señor Jesús, quiere mostrar a sus apóstoles una enseñanza y extrae un pasaje del Antiguo Testamento, pregunta, el mejor predicador, pregunta, ¿cómo lo usaría para aplicar bien? Es decir, ¿a qué se tiene que referir el Señor aquí en Mateo 10 para que sea una buena enseñanza al tomar el pasaje de Miqueas 7? Respuesta, ¿a qué se tiene que referir el Señor? Al tiempo final. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Yo sé que esto, no nos acostumbramos a hablar de esto. Porque estamos acostumbrados a predicaciones, que eso es en el ambiente cristiano en general, que toman un texto y lo aplican. Y todo el mundo dice amén y toman un texto y lo aplican. Nadie entiende de dónde salió. Y a veces lo aplican pésimo. Y no se entiende. Pero usted tiene que tomarse el trabajo de ir a su significado. Usted necesita poner toda su atención al Señor. El Perú es uno de los países con peor porcentaje de lectura y de comprensión de lectura. No podemos estar en ese estándar, amados. Dios ha colocado su escritura desde que terminó la Torá. ¿Saben lo que pasó? Terminó la Torá. Esto no tiene nada que ver con mis anotaciones, pero escúcheme bien. Terminó la Torá en Deuteronomio 31:9 y lo que hizo Moisés fue plasmar la escritura. ¿Para qué plasmar la escritura? Para que lo enseñen los sacerdotes que llevaban el arca del templo y los ancianos. No dio la escritura a cualquiera ahí para que vea cómo le hace. No, le dio a hombres calificados. Dicho sea de paso, eso es una línea clara en el Nuevo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento los que enseñan Efesios 4 son los pastores, maestros que Dios le da a una iglesia. Pero lo que quiero decir es que la escritura para Dios es vital. La lectura para Dios es vital. Cuando empieza Josué, terminó la Torá, ¿qué dice Josué? ¿Qué dice Josué? ¿Se acuerdan de ese verso que le encanta, que lo tiene en su refrigeradora? Esforzado, sé valiente y eso. Pero se olvidó de decir, ¿cómo es esforzado y valiente delante de Dios? Porque meditarás en la ley de día y de noche y no se apartará, o sea, meditarás. ¿Cómo le agrada a Dios que lo entiendas? A través de la lectura bíblica, del conocimiento, la obediencia y la aplicación en todos los tiempos. Eso es lo que quiero ir con ustedes, amados. Por lo menos eso es lo que trato de hacer delante de Dios para que Él no me tome cuenta por ustedes. En la etapa, regresando a Mateo, Jesús tiene que ir al tiempo final. ¿Amén hasta ahí?
Esto es importante, amados, porque esto nos va a ayudar a la interpretación de un texto difícil. En la etapa de la tribulación, a casi el clímax de la segunda venida de Cristo, ese es el ojo profético del Señor. Mis hermanos, el Señor trae con cuidado, con precisión, me encanta, con precisión en su contexto el pasaje de Miqueas, pensando, escuchen, en la tribulación. En la tribulación. Inclusive, un año después de Mateo, en Marcos 13, el Señor aplica el mismo texto hablando explícitamente de la tribulación. Eso está en Marcos 13:7. Lo di la otra vez, pero como referencia lo puede anotar. Si es que no lo tiene, Marcos 13:7, un año después de Mateo 10, hablando de la tribulación, dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Y en el verso 12 de Marcos 13 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿De dónde saca ese texto? De Miqueas. ¿Qué está pensando en este texto? En la tribulación. ¿Por qué? Porque Miqueas piensa en los tiempos finales. ¿Amén? Note la conexión. Es un maestro de la predicación el Señor Jesús. Y todos los predicadores que venimos tenemos que imitar eso. No podemos hacerlo menos. Tenemos que imitar eso. Esto es fantástico, nos ubica. Y no solo eso, escúcheme bien. No solo eso, sino que también con claridad les recuerda a sus apóstoles y a los suyos que, note el verso 22, Mateo 10:22, la parte A. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿quién? De mi nombre. Deténgase. Nuevamente el principio en la palestra. El principio en la palestra. Vive como el pastor de las ovejas, en el contexto específico, proclamando correctamente el evangelio, y serás aborrecido. La palabra en el griego, aborrecido, es la palabra miseo. Y miseo literalmente quiere decir detestar. Serás detestado, serás odiado, es lo que quiere decir. O sea, predica bien, evangeliza bien, y te doy una promesa. Agarra esta promesa, serás detestado. Detestado por el mundo que odia a Cristo. Y además esa palabra miseo, solamente para que vean la fuerza, un poco de gramática, es un presente, es decir, es continuo. No es que hoy día te odio y punto, no. Es un tenor constante. Claro, si el mundo odia al Señor, también odiará a sus fieles representantes, ¿verdad? A sus fieles representantes, ¿verdad? O sea, si proclamas mal el evangelio, le dices que Dios te ama y tiene un propósito para ti, escuche, la vas a pasar muy bien. Nadie te va a detestar, al contrario, Satanás te va a decir: vaya a evangelizar, vaya. La vas a pasar muy bien. Ahora note el consuelo, verso 22c. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados apóstoles, le dice el Señor, hay esperanza y consuelo. El que permanece leal a Cristo a través del periodo de persecución entrará en la gloria. La salvación, escuche esto, es para los que perseveran, los que son fieles al Señor hasta el fin. Es decir, si es necesario hasta la muerte. Y lo increíble es que esta perseverancia, escuche, no viene de usted, no viene de mí, viene del mismo Dios. ¿Qué doctrina extrae ahí? La perseverancia de los santos, Ese es el consuelo, esa es la esperanza. Ahí se centra la esperanza. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Esa es la seguridad de esperanza. Él nos da la permanencia, Él nos da la perseverancia. Note, con esa esperanza en mente, ¿están conmigo? ¿Van bien? Seguimos construyendo, por favor, no se quede ahí. Con esa esperanza en mente, por lógica,
Los discípulos no deben desesperarse, ¿ok? No deben desesperarse, deben trabajar mientras dure el día haciendo el mejor uso del tiempo que les sea posible. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Les promete tiempos horrores, el evangelismo le dice va a ser un sufrimiento, pero la esperanza es esta: si ustedes son míos, van a perseverar. La clave de un creyente no es que aceptó a Cristo, la clave es que persevera. Esa es la insignia del creyente. Juan 15, ahí lo puede leer en todo el capítulo. El que permanece en mí, 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 el que persevera. Esa es la clave del creyente verdadero. Ahora, con eso en la mente, los discípulos no deben desesperarse, deben trabajar mientras dure el día haciendo el mejor uso del tiempo que les sea posible. Entonces es obvio que venga el verso 23. Note, cuando os persigan en esta ciudad, ¿están en Mateo 10:23? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, deténgase ahí. Note, el Señor aquí establece un principio. Ojo con este principio. Esta regla debe ser puesta en práctica por los apóstoles en primer lugar y por todos los que vendrán después de ellos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos, ¿se acuerdan? En el ambiente del ojo profético, ¿ok? O sea, Jesús ya entró al terreno de la iglesia, de la persecución. Inclusive se va a ir hasta el final, como lo va a ver, o como lo está viendo. Pero lo que quiero es que interprete bien. Note otra vez, verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto es un principio. Esta regla debe ser practicada, como dije, por los apóstoles en primer lugar, pero también por todos los que vendrían después de ellos. No se olvide el ojo profético. Observe. ¿Qué deben hacer? Escuche esta pregunta. ¿Qué deben hacer los mensajeros de las buenas nuevas cuando una ciudad los rechaza a ellos y a su mensaje? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Bueno, por supuesto, escúcheme bien, para armarlo bien, está muy bien lo que han contestado, pero escuche, para armarlo bien en nuestra mente y que nadie te pueda editar, sino armarlo bien. Escuche, por supuesto, lo primero, deben tener como punto de partida la paciencia, se debe perseverar, se debe con pasión buscar el arrepentimiento de las personas, debemos ser constantes en primera instancia. Sin embargo, hay un límite en la paciencia de Dios. Hay un límite en la paciencia de Dios. Y en la que, imitándole, sus seguidores deben estar claros también. Atienda, la Biblia, escuche esto, escucha este principio. La Biblia en ninguna parte enseña que el obrero del reino, mientras trabaja en una aldea o pueblo y está siendo constantemente hostilizado y cuyo mensaje es rechazado persistentemente, deba quedarse en el mismo lugar año tras año hasta la muerte. En ningún lugar de la Biblia enseña eso. En ningún lugar. Muchos pasajes muestran que los apóstoles se adherían a este principio. Lo que quiero comprobarte es que no es un principio solo para los apóstoles, sino está bajo el ojo profético. Se extiende a todos los pastores, a todos los misioneros que vengan por la historia. Esto lo utilizaron mucho los apóstoles en el principio. Usted tiene ejemplos de esto vastos, por ejemplo, algunos. Hechos 12:17, Hechos 13:46, Hechos 13:51, Hechos 14:6, Hechos 14:20, Hechos 16:40, Hechos 17:10, Hechos 17:14. ¿Lo anotaron? No, lo que quiero decir es que es vasto. Es vasto. Eso es lo que quiero decir. Es un principio aplicado, lo aplicaron los apóstoles. Un autor, hablando de la labor del apóstol Pablo, de la labor misionera, menciona y cito literalmente: cuando la persecución llegaba a ser tan severa en un lugar que ya no podía ministrar en forma eficaz, salía y se iba a otra parte. Él, o sea Pablo, no le tenía miedo a la persecución y muchas veces fue severamente golpeado. Antes de dejar una ciudad, al menos una vez fue apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, Pablo no trató de soportar los límites de la oposición. Soportó todos los maltratos, golpes y encarcelamientos que fueron necesarios mientras ministraba.
pero salía de un lugar cuando su eficacia personal había cesado. Fin de la cita. Fin de la cita. Ese debe ser el patrón. Ese debe ser el patrón bíblico. Ese debe ser el principio a seguir a todo ministro misionero fiel. Esto es viendo con el ojo profético. No es solo para los apóstoles, amados, es una línea para todos los que vienen. Recuerda, esto no es solo para los apóstoles. Incluso, piensa conmigo, incluso si usted se remonta al libro de Apocalipsis, los 144,000, ¿se acuerda de eso? ¿Se acuerda de eso? Que según los testigos de Jehová son los salvados, solamente se salvan 144,000. Imagínate, solo se salvan 144,000. Imagínate, ¿cuántos hay en Lima? Solo en Lima. 12 millones, estamos fundidos ahí, ¿eh? Sí, o sea, qué universidad tan loca. Yo no me metería, bueno, aparte que son heréticos y satánicos, esa universidad es loca. Solamente aceptan 144,000 en todo el mundo. Bueno, no es así. Son los predicadores judíos que van a venir a predicar en el tiempo de la gran tribulación, Apocalipsis 7 y 14. Serán tremendos predicadores judíos fieles que proclamarán al mundo de Cristo. Y estos estarán, ¿saben cómo van a estar? Moviéndose de un lugar a otro. ¿Por qué estarían moviéndose de un lugar a otro? ¿Por qué cree usted? Porque hay hostilidad, pues. Ay, no es que se queda. No, aquí me quedo. No. Tremendo es esto. Ustedes revísenlo en Apocalipsis como eje 7 y 14, ahí están las referencias. Ellos no pueden quedarse en un lugar así, pues es un principio establecido. Es el ojo profético. Mateo 10, amados, esto es sensacional. Frente a nuestros ojos, el Señor resalta su omnisciencia. Amados, Jesús es fiel, Él es Dios, amados. Hacemos bien en atenderle. Esto es tremendo. Un comentarista menciona en forma acertada, creo yo, lo siguiente. El huir no sería, note cómo lo conecta, esto me gustó este comentarista porque lo conecta con todo lo que hemos estudiado. Escuche, el huir no sería por cobardía o temor de morir, sino para ejercitar la precaución de la serpiente. ¿Escuchó? De la serpiente y continuar con su misión. Fin de la cita. ¿Me encantó? Tenemos que ser astutos como... Eso es lo que hace. Conecta con toda la porción. Ahora, observe, máxima atención. Ese es el patrón que todo ministro y misionero fiel ha de seguir. No solo para los apóstoles, sino para todos los que vengan. El ojo profético del Señor está desplegado en esta porción. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén hasta ahí? Perfecto. Si el campo es fuertemente hostil, ¿cuál es el principio? Huye, atienda, antes que venga el Hijo de Hombre. Quiero que lo empalme bien. Note la conexión. Verso 23b. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Amados, ¿qué tal pasaje? Ahora, yo creo que si usted ha seguido, me ha escuchado, no se ha dormido, creo que lo va a tener. A ver, ¿qué le parece? Vamos a ver. ¿Qué tal pasaje? Es un texto difícil y siendo así, es tan emocionante extraer su significado juntos. Y para ello necesito, obviamente, que usted haya estado, como dije, sin distracciones en la explicación desde el verso 16 al 23a. No solamente hoy día, ¿no? Pero bueno, si usted lo ha captado, creo que lo vamos a deshojar con cautela y muy bien. Note, como es un pasaje difícil, hay diferentes apreciaciones en este pasaje del verso 23b. Diferentes apreciaciones. Y estas van, creo yo que la mayoría de las apreciaciones van sin respetar la mente del autor en su contexto. Es decir, es importante dónde nos ubicamos y a dónde apunta el texto para empezar a construir con mucha seguridad. Algunos sobre esta porción, ¿qué cosa comentan sobre esta porción del verso 23?
Y por supuesto lo primero que voy a exponer, qué cosa comentan, es de corte, escuchen, de corte liberal. ¿Qué cosa piensan algunos de corte liberal? Han mencionado que Jesús sencillamente aquí en el verso 23b se equivocó. Eso comentan, eso colocan los comentaristas liberales. Se equivocó. Él creía que su segunda venida sería inmediata, pero no fue así. Jesús pues se revela aquí como un ser humano falible, es lo que dice. Ellos argumentan que es evidente que según ese texto Jesús había de venir, escuchen lo que piensan los liberales, es evidente que Jesús había de venir cuando sus apóstoles estaban predicando por las ciudades de Israel y por tanto cuando todavía ellos estaban vivos y sin haber terminado su predicación en dichas ciudades, lo cual indica que la segunda venida de Cristo tenía que haber acontecido antes que ellos murieran. O sea, Jesús se equivocó. Eso dicen comentarios, ¿ok? Liberales, corte liberal. Algunos comentaristas piensan que la venida en cuestión es sencillamente la reunión de Jesús con los 12 al final de su misión. Esto es muy interesante. O sea, Jesús dice algo así. A ver qué le parece esto. Jesús dice algo así. Dense prisa, porque antes que puedan acabar su misión, yo, el Hijo del Hombre, vendré a ustedes. Interesante, ¿no? O sea, como diciendo, muchachos, apúrense y después nos reunimos aquí en el restaurante. ¿Me entiende? Interesante, ¿no? Aunque es una lectura maravillosamente sencilla, ¿verdad? Que sería lindo tomarla porque es sencilla, la verdad es que no encaja en absoluto con el lenguaje de Mateo. No encaja por ningún lado. Otros suponen que Jesús se refiere a su transfiguración, es decir, a su manifestación pública, como Mesías a partir de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. Interesante. Otros dicen que Jesús habla de su aparición a los discípulos después de la resurrección. Muchachos, nos vamos a reunir después de la resurrección, ahí ustedes me van a ver. Entonces, otros también dicen que las palabras se refieren a la venida de Jesús en forma espiritual en Pentecostés. Entonces dicen, no fue otro sino el Espíritu de Cristo, por tanto el don del Espíritu concedido en aquel día era otra venida de Jesús. Fin de la cita, otra venida de Jesús. Algunos inclusive han relacionado esto con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. ¿Te acuerdas de Tito Vespasiano? 70 después de Cristo. Ahora, creo que todos estos enfoques tienen un gran error. ¿Cuál es el gran error? Que no toman en cuenta lo que les he mencionado hasta tenerlos hartos. O sea, que Jesús está desplegando su ojo profético. Creo que al no tomar en cuenta eso, esa frasecita puede sacar cosas extrañas. Quiero que vea la importancia de esto paso a paso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están listos? Ya, perfecto. Ahora, déjame darte algunas anclas para estar bien sustentados. Uno. En el Evangelio de Mateo, la venida, esa frase, la venida del Hijo del Hombre, siempre, en el Evangelio de Mateo, siempre está en referencia con la venida escatológica, es decir, una venida final, ¿ok? La venida del Hijo del Hombre siempre en Mateo, cuando hablan que el Hijo del Hombre va a venir, siempre es utilizada como una venida escatológica, por ejemplo en Mateo 24:30 o Mateo 24:44 como referencias. Siempre apunta el evangelista cuando dice la venida del Hijo del Hombre, siempre está hablando de la venida escatológica, la venida final en su segunda venida. ¿Amén? Un autor llamado W.C. Allen menciona enfáticamente y dice: en este evangelio, o sea, Mateo, la venida del Hijo del Hombre es siempre una venida final después de su muerte para inaugurar el reino. Fin de la cita. Fin de la cita. Siempre es una venida escatológica, o sea, una venida final.
Estamos, o sea, ante un texto de final de los tiempos. ¿Lo tiene hasta ahí? Primera ancla. ¿Está bien? Estamos en un texto final de los tiempos. Es decir, mucha atención. La venida del Hijo del Hombre es la segunda venida de Cristo. Ojo, cuando el Mesías venga en juicio. Mateo 24, del 1 al 31, lo vamos a ver a su tiempo, lo describe claramente. Con ello, ¿qué sacamos de esa primera ancla? Quiero que piense conmigo, por favor. ¿Qué sacamos de esa primera ancla? Con ello, toda interpretación que sea para la época apostólica específica, como decir que es Pentecostés o decir que está hablando de la destrucción de Jerusalén, no encaja con esto. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me puede mover la cabeza? Sí, no, sí, ya perfecto. Tengo que asegurarme. 2, segunda ancla, note. Verso 23. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Deténgase ahí. Quiero que vea, saboree el sentido del autor. Escuche bien. Aquí quiero que note el sentido, la mente del autor. La frase no acabaréis es de la raíz de la palabra en el griego teleo, que quiere decir no completarán, no acabarán. Sugiere, escuche la idea del autor, que tiene en mente Mateo al colocar esto del Señor Jesús. Escuche, sugiere que los que proclaman en ese tiempo de persecución, ojo con el contexto, los que proclaman en ese tiempo de persecución van a huir a las ciudades de Israel, escuchen, como ciudades de refugio. Escuchen lo que le digo, mire la mente del autor, como ciudades de refugio, o sea, van a esas ciudades ¿a qué? A protegerse ¿de qué? De la persecución. Esa es la idea. ¿Me está siguiendo? Esa es la idea. O sea, cuando habla de ciudades de Israel, dice como ciudades de refugio. Van a esas ciudades a protegerse. Ahora, ¿hasta cuándo van a estar saltando y protegiéndose? Verso 23. Hasta que venga. Tremendo. Quiero que vaya armando. No saqué conclusiones todavía, ¿eh? Ojalá se lo pueda explicar bien. Ojalá que lo vaya entendiendo, pero si va armando paso a paso, va a ver que todo se fusiona y lo va a entender, creo yo. Hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Eh? Hasta ahí van a estar saltando ciudades en ciudades. La idea es ciudades de refugio, porque esta gente va a estar perseguida en esos tiempos. Dice el Señor, está anunciando del evangelismo fuerte. Los van a perseguir tan ferozmente que van a estar saltando de ciudad en ciudad. ¿Amén hasta ahí? La idea es la misma que el punto que estamos tratando. O sea, se les promete a los proclamadores en tiempo de persecución y rechazo una liberación final. Escuche, una esperanza absoluta. Es decir, seguimos en el tenor del punto. ¿Cuál es el tenor del punto? ¿Aplica qué cosa? La esperanza. ¿Están bien? ¿Están bien o ya están mezclados? Aplica la esperanza. Seguimos en el tenor del punto. No salimos del tenor del punto. Aplica la esperanza. En el verso 22, ¿se acuerdan? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Recuerda? Escuche, con lo que tiene, por favor piense, se lo ruego bien, con lo que tiene, es decir, la venida del Hijo de Hombre es la segunda venida. Viene el juicio para pulverizar al pecador y a las naciones pecadoras. Y además este pasaje, segunda ancla, sigue con el tenor de esperanza. O sea, en medio de esa tribulación terrible, al proclamar la verdad y en medio de huir de una ciudad a otra, ¿qué pasa? Llegará el Hijo del Hombre. ¿Qué tal esperanza? ¿Amén hasta ahí? ¿Lo tienen hasta ahí? Ahora, con todo eso en mente, aquí se fusiona todo. Tercera ancla. Creo que con esto le va a ayudar mucho a entender el pasaje. Y esta es la clave. Quiero que me atienda bien. Espero sea claro. Premisa base. Quiero la premisa base y le explico el texto. Premisa base. El rechazo. Escuche lo que le digo. El rechazo de parte de la nación de Israel a su Mesías hizo que el establecimiento del reino sea pospuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Guarde la premisa base. Repito, el rechazo de parte de la nación de Israel a su Mesías
hizo que el establecimiento del reino sea pospuesto hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, con esa premisa base, piense conmigo despacio. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera aceptado por la misión apostólica a Jesús como Mesías? Escuchen lo que le pregunto, Escuchen lo que le pregunto y quiero que lo conecten a lo que estamos viendo. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado si Israel hubiera aceptado por la misión apostólica a Jesús como Mesías? Según, escuche por favor, según la profecía del Antiguo Testamento, si Israel hubiese respondido al mensaje del rey, el acontecimiento sería así. Esta sería la línea. ¿Qué pasa si hubieran despertado Israel al mensaje de los apóstoles? Esta sería la línea. El acontecimiento de la cruz sería seguido por la resurrección, el juicio universal o la tribulación universal o el juicio a las naciones y en último lugar el establecimiento del reino. ¿Está bien? Imagínense. Por favor, quiero que lo piensen. Repito, otra vez, rebobinemos. ¿Qué hubiera pasado si el mensaje apostólico era recepcionado correctamente por el pueblo judío? Si hubieran llevado al arrepentimiento, ¿qué hubiera pasado? Acá están los acontecimientos que seguirían. La cruz sería seguida de ¿qué? Resurrección. Y después de la resurrección, ¿qué? Juicio a las naciones, Antiguo Testamento, mente judía, y seguido de establecimiento del reino mesiánico. Dicho sea de paso, si usted se está sorprendiendo, tenía que haber cruz, ¿verdad que sí? Si no eran los judíos porque estaban arrepentidos, tenían que crucificarlos los romanos. Pero tenía que haber cruz, porque sin cruz no hay salvación ni para judíos ni para gentiles. Por si acaso, si en su mente está pensando, ¿y por qué cruz? ¿Y por qué cruz? Bueno, yo soy como la mentalista, ¿ves? Ya. Tenía que haber cruz. Sin cruz no hay perdón de pecados para nadie, ni para judíos, ni para gentiles. Siga, por favor. ¿En qué tiempo? Escúchame bien. Ya tiene la línea. Imagínense. Ya tiene la línea. Cruz, resurrección, juicio universal. Tiene que haber un juicio e instauración del reino. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Pregunta sobre eso. ¿En qué tiempo los proclamadores estarían, si eso pasa, si eso hubiera pasado, en qué tiempo los proclamadores estarían en persecución y rechazo en este supuesto caso? ¿En qué tiempo? Cruz, resurrección, juicio a las naciones, tribulación universal, reino. ¿En qué tiempo habría persecución en esa línea? ¿En qué tiempo serían desechados por el mundo esta gente? ¿En qué tiempo? En el juicio a las naciones, pues. En el juicio a las naciones, o sea, la tribulación universal. Eso es Mateo 10:23. Escuchen, eso es Mateo 10:23. Esa es la promesa que les da a los apóstoles. Esa es la promesa. Si ellos se arrepienten, igualito va a haber un juicio universal y ellos van a tener que proclamar y van a tener problemas al proclamar porque el mundo gentil no quiere. Eso es Mateo 10:23. Pero, escuche, pero Jesús ve esta porción con su ojo, ve más allá y sabe que los judíos no se van a arrepentir. Es decir, esa misma promesa de Mateo 23 será vigente y será reanudada para los proclamadores. ¿De qué época? De la tribulación. Muy bien, muy bien. Ahí, mientras los discípulos fieles vayan huyendo de ciudad en ciudad para escapar del terror de la persecución y el rechazo como ciudades de refugio, la esperanza es que en la tribulación, al arrepentirse Israel, tiene que arrepentirse Israel, ¿verdad? Se da cuenta que la venida del Señor está humanamente supeditada ¿a qué? Al arrepentimiento del remanente de Israel.
Al arrepentirse el remanente escogido del pueblo de Israel, se instaurará el reino mesiánico. El Hijo del Hombre vendrá a reinar. Amados, esta promesa estaba vigente. Si es que se arrepentía el pueblo judío, no le dijeron, apóstoles, vayan a predicar y prediquen más o menos, porque no sabemos si se van a arrepentir. No, tenían que hacerlo con todo. Ellos confiaban en la soberanía de Dios. Confiaban. Pero como Israel no se arrepintió, ¿dónde se reanuda esa promesa de Mateo 10:23? ¿Dónde? Tribulación. Entonces, mientras van predicando, proclamando el evangelio, ellos perseguidos de una ciudad a otra por ciudades de refugio, la esperanza es que apenas se arrepienta el remanente de Israel, el Hijo de Hombre vendrá. ¿Amén? Jesús no se equivoca, amados. Es milimétrico. Entonces, en el futuro, cuando por la gracia de Dios el remanente de Israel se ha llevado al arrepentimiento, después de una proclamación universal del Evangelio de Cristo, en el que será con terribles persecuciones y rechazos, después de ello se les promete que Jesús regresará y todo lo que los profetas han proclamado tendrá su consumación. Eso es ese texto. Eso es este texto. Amados, el Señor Jesús es el Dios de la historia. Y aquí Mateo sigue exaltando la omnisciencia de Cristo bajo su ojo profético. Esto es magnífico. Usted tiene que tener esto. El ojo profético. Él ve, Él es omnisciente. Él ve más allá. Amén, hermanos. Amén. Hay que exigirse en entender. 4 instrucciones que nos asegura que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje un mundo que rechaza y odia a Dios. Ya vimos, aplica la inteligencia, aplica el reposo, aplica, tercera instrucción, aplica la esperanza. ¿Ya la vimos? ¿Amén? ¿Hasta ahí? ¿Amén? ¿O están peor? 4, aplica la regla. Esto es magnífico. Verso 24. El discípulo no es más, quiero que atienda bien, porque no ha acabado la carne, ¿eh? Atienda bien. Porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale. Verso 25 y final. Al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Escuche, deténgase ahí. Después de llevarlos, piense esto, vamos a Mateo 10, después de llevarlos por su ojo profético a la gloria final, ¿verdad? En el punto anterior, de su venida gloriosa, vuelve a llevar a los apóstoles a la realidad de ese momento. ¿Me siguen? Note el cambio de clímax. ¿Note el cambio de clímax en esto? ¿Se cambia o no? ¿Se cambia o no? Los pone en la gloria, esperanza. No se preocupen. Mientras estén en el tiempo de tribulación, ojo profético, van a predicar, pero van a tener esperanza. El Hijo de Hombre va a venir. Después de ver esa gloriosa escena, los regresa. El Señor Jesús aquí vuelve a llevar a los apóstoles a la realidad de ese momento. Jesús les dice que es inevitable. Y escuchen bien, esto es tan importante aprenderlo. Es inevitable y hasta cierto punto lógico que estas cosas, como odio religioso, odio de las autoridades y odio familiar por extender el evangelio correcto de Cristo, les pasen a ellos. Es lógico, es lógico. Y lo es simplemente porque le pasaron al mismo Señor Jesús. ¿Nota? Es lógico. ¿Por qué es lógico que esto le pase a ellos? O que pase a todos los que vienen. Porque lo pasó ¿quién? El Señor Jesús. Ese es el punto. Esto es importante. Existe, atiéndame bien, un estrecho paralelismo entre la vida de Jesús y la de los discípulos. Como seguidores suyos, van a participar de su suerte para bien o para mal. O para mal. Ellos dirían, bueno, Jesús, pero quizás no sea tan malo. Es decir, quizás Jesús está exagerando un poco. Quizá esto de evangelizar en este mundo no me vaya tan mal. O sea, yo he estado otra vez y han llenado sus tarjetas 55 personas de 60. No me va tan mal evangelizando, ¿verdad?
aceptaron a Cristo. Quizá usted puede pensar eso. Puede pensar, no es tanto así de evangelizar, ¿verdad? Jorge me está asustando, ¿no? Me está metiendo miedo. Bueno, Jorge es medio fanático, no tiene amor, ¿no? No tiene amor, exagerado. Note cómo instruye el Señor, el mismo Señor. Es fascinante. Primero, ¿qué muestra? ¿Cómo los instruye en esto? ¿Cómo los instruye en esto? Primero les muestra la regla. Esta es la regla. No estoy exagerando, dice Jesús. Esta es la regla, verso 24. Y parte del 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Deténgase ahí. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto? Usted tiene que tener aquí mente judía. ¿Está bien? ¿Está bien o ya se cansaron? Todavía falta, espérense. Mente judía. Existía en aquel entonces un refrán judío que los apóstoles conocían claramente. Había un refrán judío que decía, por supuesto citado por los diferentes rabinos de la época, decía, el esclavo debe contentarse con ser como su amo. Fin de la cita. Ese era un refrán conocido en el ambiente judío, mente judía. Esto era totalmente claro para la mente de los apóstoles, pues ellos sabían bien que existe, esto sabían bien, una estrecha relación entre el esclavo y su amo o entre el alumno y su maestro. Estos, o sea, los apóstoles, salen como representantes suyos, llevando el mensaje que han recibido de él y actuando bajo su autoridad. En otras palabras, ¿cuál es la regla que enseña el Señor aquí en este versículo 24 y parte del 25? ¿Cuál es la regla? Es que la misión del siervo o alumno es una extensión de la del amo o del maestro. ¿Está bien? Es una extensión. El punto es el maestro, pero es una extensión. Es por ello, y esto es una aplicación, es por ello que en una iglesia no puede crecer usted, y creo que es una aplicación genuina, si su liderazgo no está creciendo correctamente. Porque el alumno no va a ser más que su maestro. Entonces, si los maestros, ¿quiénes son los maestros en una iglesia según Efesios 4, 11 y 12? Los pastores maestros. Entonces, si no crecen, no están capacitando, no crecen, la iglesia crece. Si no crecen, se quedan acá, entonces la iglesia hasta ahí nomás. Creo que es una muy buena aplicación. Lastimosamente, como dije, la ecuación también funciona al revés. Si creces, la iglesia crece. Si no crecen los líderes, la iglesia no crece. Entonces, ya lo tiene. El Señor muestra la regla. La misión del alumno es la extensión del maestro. ¿Hasta ahí viene la regla? Perfecto. Con ello el Señor ya dio la regla y ahora les va a dar la aplicación de la regla. Ese es nuestro punto. La aplicación de la regla. Note, verso 25b. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Wow, escuchen. Creo que ya tiene la aplicación. Creo que ya la tiene. Escuchen. Note, aparentemente, quiero que me atienda bien, que todavía la carne no se acaba, escúcheme bien. Aparentemente a Jesús para este momento no solo, por favor, escúcheme bien, no solo lo difamaban terriblemente diciéndole demonio. No solo lo difamaban. ¿Qué cosa es difamar? Atrás de él, hablar mal detrás de él, ¿no? Convocar gente para hablar de él. No solo lo difamaban diciéndole demonio. Y dicho sea de paso, lo difamaban los legalistas religiosos y le ponían versículos bíblicos a la difamación. Pero lo difamaban diciéndole demonio. Por supuesto usando, como dije, los versículos pésimamente, ¿no? Pero no solo lo difamaban, sino que para esta altura ya utilizaban, escuche, este apelativo como insulto directo al Señor. No solo lo difamaban, sino que ya para este momento le decían. Por eso que el Señor toma este ejemplo específico. Si a mí me llaman demonio, ¿me entiende? No solo lo difamaban, sino también lo insultaban. Oiga, usted es un demonio. Lo insultaban. Piense,
¿Puede haber algo peor para Jesús que lo difamen y lo insulten así? O sea, ¿puede haber algo peor de decirle al Señor de gloria, demonio? ¿Difamarle e insultarle así? Esto es terrible. Bueno, acá tiene la aplicación de la regla. Por el mismo Jesús. Si a mí me difaman con lo peor y me insultan de lo peor y yo soy el Padre. Pregunta, ¿qué no harán con ustedes? Mis amados, ¿de verdad quieren evangelizar bien? Escuche lo que dice Jesús. ¿De verdad quiere usted evangelizar? Escuche lo que dice Jesús. Si a mí me difaman con lo peor y me insultan con lo peor y yo soy el Padre, ¿cómo lo van a tratar ustedes? Amados, escúchenme bien. El sistema, el mundo, el mismo Satanás, inclusive la gente de iglesia con mente mundana e inmadura, difamará, lo insultará y con ello lo rechazará terriblemente. ¿Quiere ser cristiano de verdad? ¿De verdad quiere proclamar el evangelio? Escuche, agárrese bien. Agárrese bien. En el siglo XIX salió un panfleto, y con esto termino, que se llamaba Avisos Dirigidos. Y escuche cómo se referían en el siglo XIX algunos hombres. Escuche. Lutero, esto salía en avisos dirigidos para la gente. Lutero fue un fraile agustino alemán que, dominado por la envidia, lleno de un orgullo satánico y arrastrado por una pasión brutal, cometió los mayores excesos, apostató y, violando sus sagrados votos, contrajo un matrimonio sacrílego. Se puso a reclamar contra la Iglesia Católica y vivió como un epicúreo, entregado a los placeres de la mesa, a la bebida, entregado Lutero a la sensualidad, hasta que una muerte repentina puso fin a su vida escandalosa. Hablando de Lutero. Y escuche, mientras que Calvino fue un verdadero monstruo de corrupción e hipocresía, por fin Dios, con su mano poderosa, hirió de tal manera a este hereje, que, desesperado de su salvación, invocando a los demonios, jurando, blasfemando y prorrumpiendo en espantosas imprecaciones, exhaló su alma malvada, víctima de sus vergonzosos desórdenes de Calvino. Con esta breve reseña, continúa el autor, histórica, puede conocer cualquiera que unos hombres tan perversos no podían ser los instrumentos de los que Dios se había de valer para reformar la iglesia. Entre cuantos por elección han abrazado el protestantismo, solo se encuentran hombres relajados, lascivos y ambiciosos. Y en España mismo, conocidos son los hombres de algunos clérigos que, después de haberse revolcado en el cieno de la más asquerosa inmundicia, anhelan por casarse. De donde se deduce que el protestantismo no es la religión agradable a Dios, sino una rebelión condenada por el mismo Dios y digna de los terribles castigos de su justicia. Fin de la cita. Escuche, predique el evangelio bien y agárrese, porque este mundo lo va a destrozar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos da.
eres tan bueno con nosotros, permitiéndonos escudriñar en tu palabra paso a paso. Señor, que coloquemos en la palestra con claridad tu llamado a extender el Evangelio. No tiene para nada un tono de deportivo, no tiene para nada un tono de improvisación, sino de seriedad y de preparación y de asumir las consecuencias. Señor, no podemos juguetear a la religión. Y damos gracias por este tiempo, que no solamente exhortaste a tus apóstoles a que tengan un pensamiento claro en ello, sino también por extensión a nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y que corra claramente en nuestras mentes. Gracias por el sacrificio de mis hermanos constante. En el nombre de Cristo. Amén.